Día 12, llegamos al final de esta serie. Demasiados sentimientos encontrados. O sea, sí, llegamos al final, pero ya se terminó. Y estoy muy agradecida porque llegaste hasta aquí. Estoy demasiado agradecida porque has creado el hábito. Estos 12 días has estado aquí conmigo estudiando estas cartas y te doy muchas gracias. Pido a Dios que todo lo que has ido aprendiendo no se quede como que, ok, aprendí esto, pero nunca lo apliqué. No, no, no. Que no seas solo oidor, sino que también hacedor de la palabra de Dios. Y hoy culminamos el capítulo 6 y leemos el versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿En quién me voy a fortalecer? Exacto. En el Señor y en el poder de su fuerza. Literalmente, Pablo escribió, fortaleceos a sí mismo en el Señor. Probablemente tomó la idea de 1 Samuel 36, donde se dice que David se fortaleció en Jehová su Dios. La enseñanza detallada de la guerra espiritual en este pasaje presenta dos componentes esenciales. Primero, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Luego, vestíos de toda armadura de Dios. Los dos son esenciales y muchas enseñanzas sobre la lucha cristiana descuidan el primero. Si tomas un hombre débil que apenas puede mantenerse en pie y le pones la mejor armadura, seguirá siendo un soldado ineficaz. Será derrotado fácilmente, por lo tanto, el equipamiento para el combate cristiano debe comenzar con el principio de fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vamos a hablar en estos versículos sobre la armadura de Dios. Y como acabo de leer, nosotros ponernos una armadura estando débil, sin estar nuestro cuerpo preparado, va a ser un total caos. Entonces, lo primero que yo debo hacer es fortalecerme en el Señor y en el poder de su fuerza. Antes de que un soldado se le dé un arma o se le muestre cómo disparar un misil, pasa por un entrenamiento básico. Un gran propósito del entrenamiento básico es desarrollar la fuerza física del recluta. Es como si el ejército dijera, soldado, te vamos a dar las mejores armas y armaduras posibles, pero primero tenemos que asegurarnos de que seas fuerte y de que puedas usar lo que te damos. Y en estos tiempos a nosotros se nos hace difícil. ¿Por qué? Porque vivimos en el tiempo microondas, todo rápido, vamos, pues corre, para allá, sí, ya va. Y se nos olvida algo muy importante, la formación del ministro, la formación del Hijo de Dios. Y cuando nosotros comenzamos a volar pasos, queda la estructura mal hecha. Y por eso vemos que muchas edificaciones se caen, porque no tienen la base correcta. Y es por eso que nos dice el Señor aquí, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pablo le está diciendo, sí, lo vamos a equipar, le vamos a dar su armadura, pero primero fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Y el versículo 11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestíos de toda la armadura de Dios. Hoy mismo, claro, porque es el último día, vamos a estar hablando de la armadura con más detalle. Esta armadura es de Dios, por tanto, el sentido de que proviene de Él, como en el sentido de que es su armadura real. En el Antiguo Testamento es el Señor quien usa la armadura. Vamos a leer Isaías 59, 17. Dice, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza,
tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Ahora comparte esa armadura con nosotros, equipados con la armadura de Dios. No es de extrañar que seamos más que vencedores. Y vamos a leer lo que dice Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores. Expresamos la fuerza que tenemos en Dios al estar firmes contra las acechanzas del diablo. Los planes de Satanás contra nosotros se reducen a nada cuando nos enfrentamos a ellos en el poder de Dios. Recuerden que hablábamos en capítulos anteriores que ya todo eso el Señor lo puso bajo sus pies, que están vencidos. Entonces nosotros nos vamos a vestir de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes, porque vencidos ya están. Cuando estamos vestidos con esa armadura de Dios, podemos estar firmes contra toda acechanza de Satanás. Leemos el versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. El hecho de que nuestra verdadera batalla no es contra sangre y carne es olvidado por muchos cristianos que ponen todos sus esfuerzos en esa dirección. La idea de Pablo aquí es muy parecida a la de 2 de Corintios 10, 3 y 4. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes. Pablo usó una variedad de términos para referirse a nuestros enemigos espirituales. Deberíamos considerarlos como pertenecientes a muchos niveles diferentes y de muchos rangos diferentes. Sin embargo, todos tienen un mismo objetivo: derribar al cristiano de su lugar de firmeza. Efesios 6:11 nos dice que toda nuestra guerra es combatir los engaños de Satanás. Al final del día, es completamente irrelevante si el oponente particular al que nos enfrentamos es un principado, una potestad. Mire, eso no importa para nada. Nosotros sabemos que todos son miembros de la hueste espiritual de maldad y todos son parte de un ejército espiritual que está organizando mi derrota, que está organizando que yo no esté fiel. Debemos nosotros reconocer que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Cuando nosotros entendemos esto, dejamos de pelear con el hermanito, dejamos de decirle hijo del diablo a la gente, dejamos de decir, este hermano me está haciendo la guerra. Y comenzamos a ver lo que está detrás. Yo dejo de ver al humano y veo lo que está detrás de todo esto. Y me concentro, me enfoco en lo que me toca a mí. Fortalecerme en el Señor y vestirme con su armadura. Leemos el versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firme. Otra vez te repite, ponte toda la armadura, no te pongas que una sola cosa. Toda la armadura, toda la armadura. Resiste en el día malo y cuando acabe todo, mantente firme. Leemos los versículos 14 y 15. Estad pues firmes, otra vez firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia,
Estad con firmes, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Solo podemos estar firmes cuando estamos equipados de la armadura que Dios nos ha dado en Jesucristo. Cada aspecto de esta armadura simbólica responde a una dinámica específica dentro del orden en el que se describen las piezas de la armadura. Es el orden que realmente se las pondría el soldado. La verdad está simbólicamente representada como un cinturón que protege nuestro abdomen y sostiene nuestras prendas para que podamos luchar eficazmente. Estrictamente, el cinturón no es parte de la armadura, pero antes de que se pueda poner la armadura, se deben juntar las prendas que están debajo. Cuando un hombre se sentaba y se relajaba, se quitaba el cinturón. Ponerse el cinturón preparaba para la acción, liberaba a uno para el movimiento y ponía al soldado en un estado de ánimo de batalla. La verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios nos dice que Cristo es la verdad. Ceñido nuestros lomos con la verdad que es Cristo. Y la gente va a decir, hasta que ustedes no dejen a ese Cristo a un lado, ustedes no van a avanzar. Mentiras. Son mentiras. Y nosotros debemos estar ceñidos con esa verdad que es Cristo, de que si yo me aparto de esa verdad, ahí es que voy a fracasar. Recuerden que hablábamos que el fracaso del hombre es vivir alejado de Dios, vivir en el pecado, vivir sin alabar a Dios, porque nosotros hemos sido creados para alabanza de su nombre. Entonces, si yo no estoy sirviendo a Dios, no estoy cumpliendo el propósito por el cual se me creó. ¿A qué yo vine al mundo? A llevar las nuevas de salvación a través de todo lo que yo haga. Entonces se representa como una coraza que proporciona protección esencial para los órganos más vitales. No podemos luchar contra enemigos espirituales en nuestra propia justicia, así como un soldado no puede luchar eficazmente sin su coraza. Esto no es nuestra propia justicia ganada, no es un sentimiento de justicia, sino una justicia recibida por la fe en Jesús. Nos da un sentido general de confianza, una conciencia de nuestra posición y firmeza. El apresto del Evangelio se representa como los zapatos protectores o sandalias que usan los soldados romanos. Nadie puede luchar de manera efectiva o cumplir con sus deberes de manera efectiva sin este equipo. Leemos los versículos 16 y 17. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y toma aquí dos partes más de la armadura: la fe y la palabra de Dios. Nuestra espada es la palabra de Dios. ¿Con qué yo me voy a defender? Con la palabra de Dios. Y para yo poder defenderme con la palabra de Dios, debo conocer la palabra de Dios. Y una historia que me encanta es cuando Jesús fue tentado. ¿Por qué? Porque Jesús contrarrestó cada tentación con un escrito está. Satanás conocía la palabra de Dios y se la distorsionaba, pero como Jesús conocía plenamente la palabra de Dios, no se dejaba distorsionar. Entonces, no es que yo conozca la palabra a medias, porque si yo la conozco a medias, Satanás puede ganarme la batalla. Entonces, esa espada yo debo tenerla siempre y es la de la palabra de Dios. Dice el versículo 18 al 20, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio,
por el cual soy embajador en cadenas, con denuedo hablé de él, como debo hablar. La idea es todo tipo de oración u oración sobre oración. O sea, ora, y cuando termina de orar, ora. Debemos usar todo tipo de oración que se nos ocurra. Oración en grupo, oración individual, oración en silencio, oración a gritos, oración caminando, oración de rodillas, oración elocuente, oración con gemidos, oración constante, oración ferviente. Solo ora. La palabra de Dios nos dice, orad sin cesar. O sea, no hay tiempo para no orar. Podemos luchar espiritualmente no solo por nosotros mismos, sino también por los demás. El soldado no solo se preocupa por su propia seguridad, siente el instinto de proteger y luchar en nombre de los demás. Podríamos imaginarnos a Pablo pidiendo muchas cosas, como alivio en su encarcelamiento u otras comodidades, pero su corazón y su mente estaban fijos en su responsabilidad como embajador del Evangelio. Y él le dice, por mí, oren para que yo pueda hablar con de nuevo la palabra de Dios. Ya, eso es lo que yo quiero, poder cumplir con mi asignación. Y eso es lo que deberíamos nosotros también querer, poder cumplir con nuestra asignación. Versículos 21 y 22, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Tíquico, hermano y fiel ministro, era un asociado de Pablo mencionado en otras cartas. Pablo parece haber usado a menudo a Tíquico como mensajero para que también vosotros sepáis mis asuntos. Pablo quería que Tíquico consolara a los efesios sobre la condición de Pablo durante su encarcelamiento en Roma. Pablo, miren esto, Pablo es el que está preso y él está mandando a consolar a los que están libres. Y esa debería de ser nuestra actitud, pensar en mis hermanos. O sea, sí, yo estoy pasando un mal momento, yo voy a orar por mi mal momento, pero no me voy a concentrar solamente en mí, sino que yo voy también a consolar a las personas que están a mi alrededor. Terminamos con los versículos 23 y 24. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Y así, con estos versículos y haciendo esta misma oración que hizo Pablo, damos fin a nuestro estudio a Efesios, orando porque no sea solamente un tiempo que tomaste escuchando a una muchacha hablar desde su habitación, sino que Dios pueda ayudarte a cumplir todo lo que Él nos ha enseñado a través de esta carta. Pasea a los hermanos que me acompañaron en este estudio de Efesios, y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Y nosotros decimos amén. Dios te bendiga mucho. Un abrazo y muchas gracias por estar aquí.